Desde los albores de la República, Roma ejercía un poder indiscutible sobre las demás ciudades latinas. Estas urbes, ansiosas de liberarse de la creciente influencia romana y los injustos acuerdos impuestos por la potencia dominante, buscaron alianzas estratégicas. En momentos oportunos, se unieron a enemigos externos, como los belicosos volscos y ecuos. A lo largo de 150 años, los latinos se vieron envueltos en constantes conflictos con Roma, conocidos como las Guerras Latinas. En la decisiva batalla naval de Antium, Roma logró una victoria contundente sobre los volscos, apoderándose no solo de una rica carga de tesoros, sino también de los barcos enemigos. Este triunfo significativo marcó el cierre de las Guerras Latinas. Después de consolidar su dominio sobre toda la región latina y someter a volscos y ecuos, Roma se enfrentó a un nuevo desafío en forma de 3 guerras contra otros pueblos itálicos, conocidas como las guerras samnitas. Los samnitas, un pueblo robusto y guerrero asentado al sur de Roma en las montañas, representaban una amenaza constante para los habitantes del valle. Agotados por las frecuentes incursiones samnitas, los habitantes del valle buscaron la ayuda de Roma, quien aprovechó la oportunidad para expandir su dominio. La Segunda Guerra Samnita fue testigo del famoso episodio de las Orcas Caudinas, uno de los eventos más humillantes en la historia de Roma. En este video, exploraremos un capítulo fascinante de la historia militar romana, la Batalla de las Orcas Caudinas, un episodio de orgullo y humillación. Acompáñanos mientras desentrañamos los eventos clave, las tácticas utilizadas, y la importancia histórica de este conflicto en el contexto de las guerras entre Roma y los samnitas. Los samnitas lanzando su declaración de guerra contra Roma, una respuesta simple a su cansancio por la expansión constante de Roma. La causa principal radica en la pérdida de territorio que los samnitas habían disputado durante años, ya fuera mediante la fuerza o a través de tratados, ahora arrebatado por Roma. En los primeros compases de la guerra, tanto romanos como samnitas se embarcaron en la tarea de forjar alianzas con ciudades cercanas. Este juego estratégico de alianzas marcó el comienzo de una confrontación que pondría a prueba la voluntad y la astucia de ambas partes. La conclusión de la Primera Guerra Samnita marcó la victoria de Roma sobre los samnitas, quienes se comprometieron a mantener una posición neutral en los conflictos recurrentes entre la República Romana y sus vecinos. Esta resolución reflejaba un pacto de no agresión, una pausa temporal en las hostilidades entre ambas partes. Los samnitas, derrotados pero no completamente subyugados, optaron por la prudencia y la neutralidad, marcando así un cierre momentáneo en el conflicto. No obstante, la paz efímera se vio interrumpida cuando el conflicto se reavivó, y en tan solo 5 años, los samnitas enfrentaron otra derrota contundente. Como resultado, se vieron obligados a entregar a su líder, Brutulo Papio, quien optó por el suicidio, y todas sus riquezas personales como un tributo a la victoria romana. A pesar de estas concesiones significativas, Roma se mantuvo inflexible en su posición y se negó a reconocer a los samnitas como un pueblo aliado. Esta negativa marcó una clara distancia entre ambas partes, indicando que, a pesar de las tribulaciones sufridas por los samnitas, la República Romana no estaba dispuesta a aceptarlos en pie de igualdad. Cuando los emisarios romanos llegaron para discutir los términos de la rendición, Cayo pronunció un apasionado discurso ante su pueblo, infundiendo un nuevo vigor en la causa samnita. Tras este evento, Cayo asumió el mando del ejército, moviéndose en secreto para acampar en Caudio. Los samnitas, empleando una astuta estrategia psicológica, enviaron espías disfrazados de campesinos al campamento romano cercano a Calacia. 10 soldados disfrazados de pastores, simulando el pastoreo de reses, se unieron a grupos locales y, con información falsa, informaron a los cónsules de que el ejército samnita se dirigía a Apulia con la captura inminente de Lucera. Los samnitas habían sembrado un rumor y los pastores lo confirmaron, manipulando la percepción romana. Los romanos, que contaban con una fuerza de 40.000 soldados, cayeron en la trampa. Se presentaron 2 opciones para llegar a Lucera:
un camino más largo pero seguro, siguiendo la costa del mar Adriático, y otro más corto, a través de las Orcas Caudinas, un estrecho paso montañoso, rodeado de barrancos y colinas boscosas. Creyendo erróneamente que los samnitas estaban lejos, optaron por el atajo, transitando los desfiladeros de las Orcas Caudinas, un camino desconocido para ellos. La columna romana cruzó el primer desfiladero y la llanura, pero al llegar al segundo paso montañoso, encontraron el camino bloqueado con barricadas y avistaron a los samnitas en posiciones estratégicas. Al intentar retroceder por el primer paso, se encontraron con otra obstrucción y guerreros samnitas en las alturas. La desorganización y la confusión se apoderaron de los romanos, paralizados y atónitos. Sin órdenes claras, los legionarios, en su perplejidad, comenzaron a construir un campamento. La noche cayó, y en lugar de consultar a los superiores, los soldados expresaron sus lamentaciones y surgieron distintas opiniones. Indiferentes a la comida y al descanso, los romanos pasaron la noche en deliberaciones tensas. Mientras tanto, los samnitas consultaron a Herenio, el padre de Cayo, en busca de consejo. Aunque retirado de la política, el anciano conservaba una mente clara, consciente de la situación en que se encontraban las legiones romanas, atrapadas entre los desfiladeros de las Orcas Caudinas. Aconsejó dejar que todos los romanos se retiraran ilesos. Sin embargo, su consejo fue rechazado, y ante la petición de una nueva respuesta, sugirió la ejecución de todos. Ante la contradicción, Cayo comenzó a dudar de la claridad mental de su padre, pero cedió a los deseos de sus oficiales y convocó al anciano a un consejo de guerra. Herenio obedeció y llegó al campamento de su hijo. Al explicar sus respuestas, argumentó que ambas eran la mejor opción. La primera establecería una amistad duradera al demostrar una excepcional amabilidad, mientras que la segunda retrasaría la guerra por varias generaciones, ya que los romanos tardarían mucho en recuperarse de la pérdida de sus ejércitos. Sin embargo, su hijo y los demás oficiales propusieron una vía intermedia, dejarlos ir ilesos pero humillarlos, como exigía el derecho de guerra. Ningún plan fue aprobado, y Herenio regresó a su hogar. Mientras tanto, en el campamento romano, ante los intentos fallidos de salir de la trampa, comenzaron a escasear los alimentos. Esto obligó a los romanos a enviar emisarios buscando un acuerdo de paz o desafío para presentar batalla. Cayo respondió que la guerra había terminado, que ya estaban atrapados y vencidos, y exigió que entregaran sus armas, pasaran bajo el yugo conservando solo sus túnicas, evacuaran Samnio y retiraran todas sus colonias de la región. Cuando se conocieron estas condiciones, un grito de angustia resonó entre los soldados. Después, un largo silencio se apoderó del campamento, ya que los cónsules no podían articular palabras ante una rendición tan humillante pero necesaria. Los cónsules, finalmente, se dirigieron a Cayo, quien insistía en la firma de un tratado. Sin embargo, se negaron, alegando que solo era posible con el permiso del pueblo romano y después de realizar los rituales apropiados. Así, se llegó a la convención de Caudio, no a un tratado formal. Los oficiales juraron respetar lo acordado, y los samnitas exigieron la entrega de 600 séquites como rehenes, a los cuales matarían si incumplen. Establecieron un plazo para enviar a los rehenes y al ejército desarmado para pasar bajo el yugo. A pesar de la desesperanza en el campamento romano, los términos se aceptaron, y algunos hombres, frustrados, quisieron atacar a los cónsules, culpándolos del desastre. Los legionarios romanos se vieron obligados a desprenderse de sus armas y uniformes, enfrentando la humillación de pasar bajo el yugo samnita, una formación compuesta por dos lanzas verticales y una horizontal que obligaba a los soldados a inclinar la cabeza en un gesto de sumisión. De este acto vergonzoso nació la expresión pasar bajo el yugo, simbolizando la aceptación inevitable de una situación deshonrosa. Cuando llegó el momento de la vergüenza, se ordenó a los romanos dejar sus armas y armaduras, saliendo solo con sus túnicas, comenzando por los séquites que actuaban como rehenes. Lictores y cónsules fueron despojados de sus mantos militares, y los soldados romanos, avergonzados, evitaban mirar el acto. Los cónsules, oficiales y legionarios pasaron uno por uno bajo el yugo,
mientras los samnitas se burlaban y apuntaban con espadas, llegando a herir y ejecutar a aquellos romanos que mostraban indignación abierta. Después de la humillación, los romanos iniciaron su marcha, llegando a Capua antes del anochecer. Inicialmente fueron recibidos con desdén, pero la compasión de los locales llevó a enviarles sus propias insignias, y las autoridades les proporcionaron armas, ropa, caballos y provisiones. Entraron en la ciudad, donde fueron recibidos con alegría y hospitalidad, aunque su vergüenza persistía, evitando las conversaciones y la presencia de los locales. A su regreso a Roma, los comandantes se presentaron ante el Senado para responder a las preguntas de los ancianos senadores, mientras que los legionarios entraron con la cabeza baja y sin devolver saludos. Los samnitas lograron una victoria no solo gloriosa, sino duradera. Capturaron no solo la ciudad de Roma, como lo hicieron los galos en el pasado, sino también el valor y la dureza del pueblo romano. En respuesta a la tragedia, la ciudad sumió en un luto público. Las actividades en el foro cesaron, las tiendas alrededor se cerraron, y los senadores se despojaron de sus túnicas con rayas púrpuras y sus anillos de oro. A pesar de las adversidades, Roma logró recuperarse y buscar la victoria, demostrando la resiliencia que caracterizaría su expansión y consolidación como una potencia en la antigüedad. Las orcas caudinas, aunque un capítulo de vergüenza, también sirvieron como catalizador para una renovada determinación romana. Si este recorrido por la fascinante historia de Roma te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.